Hola a todos y todas, bienvenidas a ese nuevo mensaje. Hoy en día vamos a hablar de la historia de Boaz. Actualmente, en realidad, la historia de Boaz y de Ruth es muy conocida entre los cristianos porque todo el mundo habla de Boaz y Ruth y de su matrimonio y de su descendencia que últimamente nos lleva al rey David. Pero quiero compartir una cosa que Dios me mostró y que realmente me sorprendió y en el mismo tiempo me alegró mucho también, muchísimo. El Señor me mostró que Boaz era hijo de una ex prostituta. De hecho, Boaz era el hijo de Rahab de Jericó y Rahab había ayudado a los dos espías israelitas a escaparse y a cambio de eso se salvó con todos los miembros de su familia. ¿Y cómo descubrir que Rahab era la madre de Boaz? Gracias a la lista genealógica en el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 32, y el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 5 hasta 6. La Biblia nos dice: Salmón engendró a Boaz de Rahab, Boaz engendró a Obed de Ruth. Así que esa historia me parece muy hermosa, muy tocante también porque eso nos mostró la gracia de Dios y el amor de Dios y la mansueto de Dios porque Dios en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Rahab es conocida por ser la madre de Boaz y en la genealogía de Jesucristo, el rey de los reyes. Así que Rahab no es conocida como una ex prostituta, sino como la madre de Boaz. Y eso es tan hermoso, nos muestra cómo cuando Dios perdona a una persona y cuando esa persona vive para Dios, Dios no se memora nunca más el pasado y el pecado, pero sino se memora las buenas acciones, y eso es realmente una buena cosa y es una motivación para mí y pienso para todos los hombres sobre la faz de la tierra, que cuando somos sinceros con Dios, Él ve a eso y nos perdona y nos ayuda a hacer su voluntad. Así que Rahab hizo una cosa muy extraordinaria y Dios le dio la autorización de casarse con un hijo del pueblo de Israel, y eso es realmente muy hermoso, fantástico. Y voy a confesar una cosa, es que antes no entendía la importancia de la genealogía. No entendía por qué Dios daba tan detalles a propósito de los descendientes de tal o tal hombre, tal o tal mujer. La verdad es que no entendía eso, pero he preguntado
a Dios de mostrarme por qué eso es tan importante para él. Y Dios me mostró, Dios, um, 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 me mostró la hermosura y la importancia de esos detalles y para eso doy gracias a Dios. Y aprendemos con el libro de Ruth, capítulo 4, versículo 18 hasta el versículo 22, que Rahab estaba casada con Salmón. ¿Y quién era Salmón? Salmón era descendiente de Pérez, uno de los gemelos engendrados por Tamar y Judá. Y ese Judá era hermano de José, hijo de Jacob. Así que esos detalles son también importantes y hermosos. Y me pregunté una otra cosa. ¿Cómo un hombre tan rico como Boaz no se había casado ya cuando encontró a Ruth, ya que fue un buen partido? Y pensé para mí misma que tal vez el hecho de que la gente supiera que Boaz era hijo de una ex prostituta les había impedido darle una de sus hijas en matrimonio. También pensé que quizás Boaz podría haber sufrido de la parte de sus contemporáneos por ser el hijo de una ex prostituta. Quizás. Y por eso Boaz podía entender a Ruth mejor que nadie. Ella era una moabita, descendiente de Moab. Y Moab era hijo de Lot y de una de sus propias hijas. Por lo tanto, Moab nació del incesto. Y los descendientes de Moab practicaban todo tipo de cosas abominables, incluyendo la adoración de dioses falsos, lo cual fue totalmente irritando a los ojos de Jehová Dios. Y Ruth había decidido abandonar esta nación en la cual nació para ir a servir al Señor con su suegra Noemi. Y Dios la recompensó grandemente por eso. Dios permitió que una moabita, Ruth, se case con el hijo de una ex prostituta, Boaz, y ambos están en la genealogía de Jesucristo. Aquí está lo que la misericordia del Señor Jehová puede hacer. Gracias, Jesús, y que el hermoso, precioso nombre de Jehová sea bendito para eso. Así que es el fin de ese mensaje. Que la paz de Dios sea con vosotros y hasta una próxima vez para un mensaje inspirado por el Espíritu de Dios. Bendiciones.